Antes de cualquier cosa me presento, yo soy Padre Esteban José María, soy el prior del monasterio acá en San Alberto, monasterio benedictino, somos hijos de San Benito y estamos acá 9 años y nuestro carisma es la alabanza de Dios y la salvación de las almas. Entonces nosotros vivimos enclausurados, dedicados a la alabanza divina, son 7 momentos de oración al día y dedicados a la salvación de las almas. Rezamos por la gente, por la familia, por la iglesia, por las misiones, todo esto. Entonces, este es el motivo por el cual estamos acá en este lugar. Yo soy monje a 24 años. Hace 24 años que soy monje, desde los 16 años entré en el monasterio, ¿verdad? Y soy sacerdote a 6 años. Entonces, solo 6 años de sacerdocio, pero muchos años de vida religiosa. Y es un gusto recibirles acá en nuestra casa. ¿Está bien? Bueno, mi nombre es Alex Goulart, tengo 36 años, soy de Montevideo, Uruguay. Estoy casado, felizmente casado con Delta, ella es de México y tenemos 3 hijos. Tenemos una niña de 7 años, Ainhoa, un varón de 6 años, Bastian, y un paraguayito de 11 meses, casi un año, que nació acá en Ciudad del Este. Nosotros nos conocimos en un barco que pertenece a una organización cristiana que va por diferentes países, diferentes partes del mundo, compartiendo la esperanza que tenemos en Jesús y también ayudando a esas personas. Y hace casi 5 años que estamos acá en Paraguay, casi 4 que estamos acá en Ciudad del Este y realmente amamos este lugar, es nuestro hogar y nos encanta estar acá. Soy pastor de Iglesia Bíblica Gracia, una iglesia cristiana evangélica, que tratamos de ser una iglesia bien abierta con todos los extranjeros. Entonces, bueno, tratamos de ser una iglesia para todas las naciones. ¿Cuál es la máxima autoridad para la fe y las prácticas? ¿Cuál es la máxima autoridad para la fe y las prácticas? La máxima autoridad es Jesucristo, porque es lo que fundamenta todo. En realidad, como yo les decía, por ejemplo, cuando un padre celebra la misa, él no está celebrando algo de él está celebrando un misterio de Cristo. Entonces, es Cristo quien realiza la misa a través de una persona llamada sacerdote. Cuando el padre atiende a alguien en confesión, es Cristo quien está perdonando los pecados. El padre solo es un instrumento en las manos de Cristo. Entonces, la máxima autoridad en el cristianismo es Cristo y el Evangelio, porque es a través del Evangelio que nosotros podemos denominar cristianos. Cristiano es aquella persona que vive el Evangelio de Jesucristo. Dentro de la organización de esta iglesia instituida por Jesucristo sobre los apóstoles, que tiene una asociación apostólica hasta el actual representante de los apóstoles, que es el Papa Francisco, la autoridad máxima en nombre de Cristo es el Papa, la figura del Papa, ¿verdad? De los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes, es una jerarquía, ¿verdad? Pero siempre esta autoridad no es una autoridad como debo decir, algo impuesto, no, es una autoridad en nombre de Cristo. Fueron electos gracias a la acción del Espíritu Santo para desempeñar esta función en nombre de Cristo. Yo no soy sacerdote para mí mismo, soy sacerdote para el pueblo, pero en nombre de Jesucristo, no en nombre propio. Yo no puedo salvar a nadie, ¿verdad? Entonces, por esto que yo respondo así, para mí la autoridad máxima del cristianismo es Cristo mismo. Porque, bueno. ¿Cuál es la máxima autoridad para la fe y las prácticas? Bueno, para nosotros como evangélicos, la máxima autoridad, y te diría la única o la definitiva, es la Biblia, la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. En otras palabras, todo lo que nosotros creemos está basado, debería estar basado en las Escrituras. Tiene que tener un sustento bíblico. No puede venir una persona a decir, bueno, yo siento, a mí me parece, o Dios me dijo tal cosa. No, nosotros no seguimos ni sentimientos, ni percepciones, ni ideas. Nosotros seguimos lo que está escrito, lo que Dios ha revelado en su palabra. Y no solo lo que creemos, sino obviamente nuestras prácticas, cómo debemos de vivir, cómo debemos de servir, de adorar al Señor. Entonces,
la idea es que todo lo que nosotros hacemos debe estar basado en las Escrituras. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Creer en Jesucristo. Tener la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es que nos salva. ¿Pero qué es la fe? La fe no es simplemente decir yo creo en Jesucristo. Creer significa confiar y esperar realidades que no son palpables. Creer significa confiar sobre todo en Jesucristo. Y creer significa un cambio de vida. Cuando yo digo que creo en Jesucristo, si yo creo realmente en Jesucristo, mi mentalidad, mi comportamiento, mis palabras, mi mirada, toda mi vida va a ser un reflejo de mi fe. O sea, yo quiero pensar como Cristo, hablar como Cristo, mirar como Cristo, portarme como Cristo. En esta situación concreta, ¿qué Cristo iba a hacer? Entonces la fe en Cristo significa un cambio radical de vida que nos da sentido de vida. Esta es la fe. Mucha gente dice, yo creo en Jesucristo, o yo soy católico, pero se porta como si no acreditase en Él. Porque creer es esto, es cambiar de vida, es cambiar la vida. Entonces lo que nos salva es la fe en Jesucristo, pero esta fe que me cambia la vida. No es, yo creo en Jesucristo, entonces estoy salvo. No, significa que yo, cuando digo que creo, cambio mi vida conforme la vida de Cristo. Me dejo transformar por este Cristo, que es un Dios vivo que camina con nosotros, ¿verdad? ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Si tuviera que decirlo en resumen, obviamente podríamos estar hablando varias horas del Evangelio, o días, meses, pero es creer en Jesucristo. Y cuando digo creer en Jesucristo no me refiero solamente a una creencia intelectual, o sea, obviamente Satanás también cree en Jesús, los demonios creen en Jesús, ¿verdad? Y muchísimas personas en diferentes religiones van a profesar una creencia en Jesús histórico, o aún algunas cosas que la Biblia dice sobre Jesús. Pero cuando nosotros nos referimos a poner nuestra fe en Jesús, nos referimos a poner nuestra confianza en Él. Confiamos en que Él es quien la Biblia dice que es, que Él hizo lo que la Biblia dice que Él hizo y que hará, como regresar, como la Biblia dice que Él va a regresar. Entonces nosotros creemos en su vida y obra y ponemos nuestra confianza de que Él es el único y suficiente Salvador. O sea, yo no puedo salvarme a mí mismo, ni puedo salvar a otra persona, ni nadie me puede salvar a mí. Aunque yo acumulara todas las buenas obras de mi vida, y es más, si juntáramos todas las buenas obras de todas las personas en la humanidad, eso no llegaría a ganar ni siquiera un segundo de la misericordia de Dios, no merecería estar ni siquiera un segundo en el cielo. Nosotros confiamos en que Jesucristo es Dios hecho hombre, quien vino a este mundo para morir y pagar por los pecados de aquellos que íbamos a creer. Entonces nosotros somos salvos de la ira de Dios, del enojo de Dios, del infierno, de la condenación, por los méritos de Jesucristo. En otras palabras, nosotros aceptamos la provisión para la salvación que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, y al mismo tiempo, al reconocer que Él es el único y suficiente Salvador, estoy profesando que yo no puedo salvarme y que no puedo, simplemente soy un pecador en necesidad de misericordia y dependo de Dios y de su provisión en Jesucristo. La esencia del Evangelio es el amor. Nos dice la Sagrada Escritura que la plenitud de la ley es el amor. Y aquel que ama vive en Cristo y Cristo vive en él. Entonces el Evangelio son las enseñanzas, la vida de Jesucristo para que uno aprenda y aplique en su vida de fe. Y Cristo es Dios y Dios es amor. La esencia del Evangelio es el amor. Solo quien ama puede decir que vive el Evangelio. Pero ¿de qué amor estamos hablando? Y acá es un problema, porque el mundo de hoy, usted habla de amor, va a pensar en 1000 cosas. Porque la tele, los medios de comunicación te enseñan amores que no son el amor.
El amor que enseña el Evangelio es esta capacidad de pagar el precio del otro hasta la muerte. El amor que enseña el Evangelio no son pasiones. Y hay 3 formas de amar. Una manera erótica, donde yo busco satisfacción en el otro. Es el amor sexual, carnal, que cualquier bicho siente por su atracción física, ¿verdad? Natural. Hay un amor exclusivo donde nosotros amamos a nuestra mamá, a nuestro papá, un grupo selecto de personas que nos gustan. Este amor se llama filia, que es un amor exclusivo. Tampoco es este amor que nos enseña el Evangelio. Y hay un amor llamado agape, que es el amor de caridad que nos enseña Jesucristo. Y la escuela del amor, que es la escuela del Evangelio, es la cruz. Ahí percibimos que Jesús muere por buenos y malos. Entonces es un amor más universal, que no es una selección de gente que me gusta o de que no me gusta y este rechazo, ¿no? El amor que es la esencia del Evangelio es esta capacidad de entregar la vida como Cristo entregó la vida, por amor sin ningún interés, sin ninguna recompensa, sin nada. Es un amor que solo se dona, sin exigir nada en cambio. Hay diferencia entre amor y filantropía. Filantropía, no sé si hay esta palabra en castellano, pero es una manera de hacer el bien a alguien para recibir algún reconocimiento. Esto los espíritas hacen mucho. Vamos a dar caldo para los pobres, después en la otra encarnación volvemos un poco mejor. El cristiano no cree en reencarnación. ¿Está bien? Y yo no me salvo dando caldo para los pobres, yo me salvo amando a los pobres. Pero dar comida es muy fácil, pero amar es más difícil. ¿Verdad? Entonces el amor, que es la esencia del Evangelio, es esta capacidad de amar sin exigir nada en cambio. Y en realidad este amor es lo que todo ser humano desea en su interior. Todos queremos un amor para siempre. Un amor que nos plenifique, que nos llene. Y este amor que nos plenifica y nos llena solo puede venir de Jesús. Y este amor aprendemos del Evangelio. Amén. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio es la gracia de Dios. Recién explicaba que nosotros somos salvos por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Él vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, para que nosotros podamos tener esa inocencia de Él a nuestra cuenta, a nuestro favor, y Él se llevó nuestros pecados. Es lo que se llama justificación por la fe. Entonces yo soy justificado, o sea, se me imputa la obediencia, la inocencia, la pureza de Jesús, y Él ha cargado con mis pecados. Pero todo esto se da en la base de la gracia de Dios. Gracia es un favor que nosotros no merecemos y que no podemos trabajar para ganarlo. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no tendríamos ni la posibilidad ni de mencionar su nombre, ni menos de tener esperanza de ser salvos. Entonces, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros y ha derramado su gracia, que nosotros tenemos un camino de salvación, que tenemos provisión en Jesús para poder ser salvos y que podemos acercarnos a Él. La Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe y por la gracia, no por nuestras obras. Entonces, si tuviera que resumir un poco la esencia del Evangelio, creo que es eso, ¿no? Es que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos y estar en la eternidad adorando al Dios correcto que debemos de adorar. Pero eso no es algo que nosotros merezcamos, es algo que nace de la misericordia y de la gracia de nuestro buen Dios. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre católicos y evangélicos? Bueno, la comprensión propia de la doctrina de Cristo, ¿verdad? La reforma protestante con Lutero y después con Calvino fue un divisor de aguas, vamos a decir así. Entonces, entra las cuestiones de la autoridad papal, que los evangélicos no creen la autoridad papal, ¿verdad? Creen en Cristo, pero que no necesita de un intermediario o no hay una iglesia, una institución
propia para decir así, bueno, para esto necesito seguir así para ser cristiano. Basta creer en Cristo y ya está, ¿verdad? Y la Reforma Protestante, ella decía, solo la fe, solo la Escritura, ¿verdad? Solo la fe, solo la Escritura. Y opa, el cristianismo dice solo la fe, solo la Escritura y el magisterio, la tradición de la iglesia. Entonces esta es la diferencia primordial. Entonces ellos solo la fe y solo la Escritura. Para nosotros solo la fe, solo la Escritura y el magisterio, la tradición de la iglesia. O sea, para nosotros, para vivir la fe y la Escritura es necesario estar dentro de una institución que fue constituida por Cristo cuando Él delegó esta autoridad a los apóstoles. Y nosotros creemos en una secuencia apostólica, o sea, en que hay un camino sin interrupción desde el apóstol Pedro hasta el Papa Francisco. Y los protestantes no creen esto. Para ellos no creen en el magisterio de la iglesia. Solo la gracia, solo la Escritura, la gracia, la Escritura y la fe. Son tres, perdón. La gracia, la Escritura y la fe. Para nosotros la gracia, la Escritura, la fe y el magisterio. Corrigiendo esto, ¿está bien? Entonces para nosotros la interpretación de las Escrituras y el discernimiento de la acción de la gracia es la iglesia que tiene autoridad para hacer esto. Un cristiano no puede hacer esto por su cuenta. Él tiene, por ejemplo, tengo una inspiración y parece que está de acuerdo con el Evangelio. Entonces tiene que sujetarse a la autoridad de la iglesia para discernir si esta inspiración realmente viene de Dios o no. ¿Y por qué es importante el magisterio y la tradición de la iglesia? Porque sabemos que la Escritura en el tiempo de Jesús era algo muy difícil, porque habían pocas cosas escritas. No es como nosotros vamos en una librería y compramos un libro. Es fácil conseguir una Biblia, ¿verdad? Se puede comprar en cualquier lugar donde vende Biblia, se compra. Pero muchas cosas en el tiempo de Jesús que Jesús enseñó a los apóstoles no está en la Sagrada Escritura, mas fue pasando como una tradición oral de padres para hijos. Entonces, esta tradición oral es importante. Incluso está en uno de los evangelios, si no me engaño, está escrito esto. Todo lo que tenemos acá en este libro, si fuésemos a escribir todos los milagros de Cristo, tenemos necesidad de muchos libros para escribir. Pero los evangelistas, sobre todo, se preocuparon en probar realmente la filialidad divina de Jesús, la existencia de Jesús, pero no se preocuparon tanto en divulgar otras cosas, ¿verdad? Entonces, esta tradición oral es importante para el católico también, y esto los apóstoles pasaron para sus sucesores y así consecuentemente hasta los días de hoy. Y en la autoridad de la interpretación, Jesús dijo a Pedro: todo que ligardes en la tierra será ligado en el cielo, todo que desligardes en la tierra será desligado, apartado del cielo. Entonces, el Papa tiene autoridad de interpretar las Escrituras. La Escritura no es que cualquier persona pueda interpretar. Y para los protestantes no, cualquier persona inspirada puede leer la Biblia y hablar en nombre de Dios. Para la iglesia no. Para la iglesia católica, para el catolicismo, el más importante es este magisterio de la iglesia. Entonces, básicamente serían estas diferencias. Después, en interpretación, cuando la interpretación es particular, no se puede definir algo. Y por esto hay tantas iglesias protestantes. ¿Verdad? Que cada uno pelea con el pastor y funda otra y así sucesivamente. O no creo en esto, pero creo en aquello, ahí funda otra y así va. Y lo que da unidad a la Iglesia Católica es esta obediencia al Papa. Esta autoridad nos da unidad. O sea, en todo el mundo creemos de la misma forma. Cuando no hay esta enseñanza, fácilmente uno se pierde, puede equivocarse en esta interpretación de la Escritura y puede predicar una mentira como si fuera una verdad. ¿Está bien? Pero después la forma como cada uno reza, se viste de polera o no polera, esto no importa. Yo creo que la principal diferencia es esto, del magisterio.
Nosotros creemos en el magisterio y ellos no. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre católicos y evangélicos? Ok, la pregunta es cuáles son las mayores diferencias. Obviamente que tenemos un montón de diferencias, algunas más pequeñas, otras más importantes. Si en algo podemos estar de acuerdo es en que estamos desacuerdo en algunas cosas. Creo que si tuviéramos que, por ejemplo, resumir las dos mayores diferencias que tenemos entre católicos y evangélicos, diría que son la fuente de autoridad y la esencia de la salvación. La fuente de la autoridad porque una persona católica cree que la autoridad está en la tradición de la Iglesia, en la voz papal, que es infalible, y en la escritura. O sea que la Biblia no es la autoridad final, sino también la tradición de la Iglesia, cómo la han interpretado, cómo la interpretan, y también lo que dice el Papa. En nuestro caso, la autoridad final es la palabra de Dios. La palabra de Dios determina lo que un pastor o un país o cualquier persona debería de predicar, debería de creer. Entonces yo como pastor no tengo la libertad de llegar un domingo a la iglesia y poder enseñar cualquier cosa que yo quiera, o que un líder está enseñando, ni ninguna persona, ningún hombre de Dios, por misionero, ninguna persona por más importante que haya sido, o más allá de lo que haya sido su caminar con el Señor, nadie tiene autoridad para determinar lo que Dios quiere, sino solo la palabra de Dios. Entonces esa creo que es la primera gran diferencia. En la época de la Reforma se fijaron 5 postulados. Uno de ellos era la sola escritura, y sola escritura significa que solo la palabra de Dios, solo la Biblia tiene esa autoridad de definir lo que creemos y lo que practicamos. Y la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, cada autoridad eclesiástica, cada persona debe de estar sometida pura y exclusivamente a la palabra revelada de Dios. A ella nos sometemos y ella es la que nos marca lo que Dios quiere, lo que Dios piensa y lo que Dios siente. La segunda gran diferencia que se desprende obviamente de este primer principio de sola escritura es que la salvación es por gracia y no por obras. La Iglesia Católica cree que es fe más obras. Nosotros creemos que es solo por la fe que somos salvos. Somos salvos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Somos salvos, sí, para hacer luz, y hay un cambio de vida, y no somos lo mismos después de conocer a Cristo, pero somos salvos por la fe, por poner la confianza en Él, no por hacer buenas obras. Si pudiéramos ser salvos por haciendo buenas obras, Cristo hubiera muerto en vano, dice Gálatas 2:21. Pero no hay nadie que pueda tener la justicia suficiente como para impresionar a Dios o como para ganarse unos minutos en el cielo. Es solo por la gracia de Él, por su misericordia, que podemos ser salvos, y eso es solo a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué sucede con las personas que creen diferente, son de otra religión? Fíjense que, por ejemplo, muchos se cuestionan la cuestión de la salvación. Bueno, si hay un camino de salvación que es el cristianismo, y las personas que no son cristianas o que profesan a otra fe, ¿qué va a suceder con ellas? Fíjense, ellas no serán condenadas si son ignorantes. Por ejemplo, yo nací en otra religión. Por ejemplo, yo nací en Japón, donde solo hay budismo. Yo no seré condenado porque soy budista, porque yo ni conozco la verdad de la fe revelada en Jesucristo. Hay muchos japoneses que no saben quién es Jesucristo. Por increíble que parezca, hay muchas culturas que nunca escucharon hablar de Jesús. Entonces, ¿cómo ellas pueden ser condenadas por algo que no conoce, no tiene ninguna responsabilidad con esto? Pero nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. ¿Pero qué quiere decir cuando está enseñando esto? Está en el Catecismo. Quiere decir que
para aquellos que son católicos y que dejan la Iglesia Católica para buscar otra religión, estos serán condenados porque niegan la verdad para vivir una otra realidad. Entonces, solo hay una cosa que salva a personas de otra religión, es la ignorancia. O sea, no conozco la fe verdadera, en toda mi vida crecí en esta otra fe y delante de Dios seré juzgado por el amor. Punto. Entonces, esto es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que por ignorancia muchos se salvarán. Pero la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo juzgar que alguien va a ser condenado por no conocer a Jesucristo, porque no es así. Pero yo puedo decir, si una persona conoce una verdad y niega esta verdad, ella va a ser condenada por esta negación. Y punto. No soy yo que digo esto, es la lógica que dice esto. Y nadie puede ser responsabilizado por lo que no conoce. Por eso que la gran misión de la iglesia es hacer ¿qué? Evangelizar. ¿Por qué Jesús instituyó los apóstoles? Para evangelizar, para que la gente salga de la ignorancia y vuelva a la verdad de la fe. Esto. ¿Qué sucede con las personas que creen diferente? Es una excelente pregunta. Primero tenemos que determinar que no es diferente a mí, no es diferente al pastor de la iglesia, ni al país, ni a un grupo, sino es diferente a Dios, al Señor, en lo que ha revelado en su palabra. La Biblia plantea un cristianismo que es exclusivo y no inclusivo. Yo sé que esto puede sonar muy chocante para la generación actual, ¿verdad? Que muchas veces obviamente niega una verdad absoluta y donde cada uno tiene que estar cómodo con su verdad y respetar a los demás, pero eso no es lo que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, donde no es que en el nombre del amor todas las personas van a ser salvas y no importa lo que creas, está bien. No es eso lo que vemos en la Biblia. Por eso digo que es una creencia exclusiva, donde cuando no estás de acuerdo donde no crees igual a la palabra de Dios, entonces hay un inconveniente, un problema. Entonces voy a decirlo así: toda aquella persona que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquella persona que no ha puesto su confianza en este Jesús como el único y suficiente Salvador, que no ha aceptado la gracia de Dios, que niega la verdad, que no quiere adorar al Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo, esta persona va a encontrarse por toda la eternidad separada de este Dios de amor, de este Dios de gracia, de este Dios de misericordia, porque ha rechazado el único medio de provisión que Dios ha dado. Entonces la persona sí va a ser condenada a una eternidad en el fuego ardiente, en el infierno, una eternidad sin Cristo, totalmente privados de la presencia de Dios, sin consuelo, sin esperanza. Entonces la pregunta no es qué cree la religión o qué cree cierto grupo o cuál es mi verdad, tu verdad, sino es cuál es el Evangelio y si he aceptado ese Evangelio, porque es el único medio de salvación. Y algo interesante también es que es la razón por la cual existen los misioneros, y es que el hecho de que haya personas en el mundo que nunca hayan escuchado este Evangelio de Jesucristo, porque esto es una pregunta que quizás muchas personas están haciendo: ¿qué pasa con las personas, no sé, en una tribu en el Amazonas o en Papúa Nueva Guinea que quizás nunca escucharon de este Jesús, nunca escucharon el Evangelio? ¿Van a ser condenadas aunque son ignorantes? La realidad es que la palabra de Dios dice que todos estamos bajo condenación, que todos nos hemos apartado de Dios, todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios y todos necesitamos un Salvador, un intermediario entre Dios y los hombres, quien la Biblia dice que es Jesucristo. Entonces una persona que nunca escuchó el Evangelio no tiene esperanza
aparte de Jesucristo. Entonces por eso es que existen los misioneros y las personas que van a otros lugares y dejan su cultura, su hogar, su comodidad, su idioma para ir a alcanzar a estas personas con este evangelio, ¿verdad? Que cambia vidas. Si no fuera necesario el evangelio para que estas personas fueran salvas, entonces no tendrían que existir misioneros, porque un misionero va a un lugar y predica el evangelio y si es rechazado, entonces los está condenando al infierno. Sin embargo, como las personas están en su ignorancia, supuestamente van a ir al cielo, pero no funciona así. La Biblia dice que no hay excusa, porque lo que es visible de Dios se ha hecho visible para ellos, pero ellos han rechazado. No quieren honrar al Dios creador, no quieren darle gracias, entonces no tienen excusa. Necesitan un Salvador y es solo a través de Jesucristo. Entonces, resumiendo la respuesta, una persona que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador no tiene esperanza, es solo una condenación eterna.